Buenas tardes. Mil disculpas por la cuestión técnica del viernes anterior. Bien, entonces vamos a arrancar con la charla de hoy día. A ver. Bien, entonces habíamos estado trabajando la última. Si puedes abrirle un poco más, Julio, para que se vea mejor. Sí, Perfecto. se ve allí. Sí. Bien. Bien, entonces habíamos trabajado un poco sobre la identificación de las manos, los tipos de manos, algunas situaciones ancestrales que se muestran en relación al uso de las manos como un elemento, como un instrumento para la medicina. Entonces, hoy vamos a ver la segunda charla sobre terapéutica. Entonces, para eso vamos un poco a ir entendiendo qué es lo que hay en la tradición de los abuelos, cómo ellos trabajaban. Y eso vamos a ver a partir de algunos recuerdos, de algunos libros que ellos han dejado y que de alguna manera la ciencia hoy le ha catalogado como restos arqueológicos, pero sin una lectura un poco más contextualizada, sin un tejido desde el corazón, sin un tejido, sin la identificación de los colores y las tramas del tejido. Entonces vamos a ver un poco esto del entrenamiento de las manos y de los desequilibrios, ¿no? En el mundo ancestral, sobre todo en Abya Yala, no se habla de enfermedad, porque la enfermedad es un concepto ajeno a nuestras lenguas, un concepto ajeno a nuestro pensamiento. Entonces se habla más de desequilibrios o de desconexión. Cuando hablamos de desequilibrios es porque estamos dando un sentido a la desconexión o al desequilibrio que deberíamos tener, ¿no? Entonces, el ser humano, el runa en Abya Yala, el ser humano en Abya Yala está conectado. Eso nos dicen todos los libros, todos los símbolos, todos los tocápulas, quelcas que han dejado los abuelos, ¿no? Todo el bagaje de recuerdos que nos dejan ellos. Entonces, ellos nos hablan de que todo está conectado. Y hoy se está volviendo a eso, hoy el despertar de nuestros pueblos en todas las latitudes, pues es el retornar en esa conexión, en ese pensar y en ese tejer desde el corazón, respetando los colores, los hilos, las tramas, la urdimbre que hace de nuestro caminar como seres humanos dentro de Abya Yala. Entonces, eso un poquito para arrancar desde ahí, desde los desequilibrios, ¿no? Entonces, ese es el concepto para nosotros un poco la enfermedad. Es un concepto desde Occidente, desde la ciencia, desde la OMS, etc. Entonces, siempre vamos a hablar de desequilibrios o desconexiones, ¿no? Porque nos ponemos en desequilibrio porque hemos dejado de tributar al río, que es la madre agua, padre agua. Hemos dejado de recibir la luz del sol, la energía de Tata Indi y la energía de Quillamama, de Aipamama. Entonces nos hemos desconectado de la tierra, de todos los abuelos, los elementales y elementos que están haciendo camino con nosotros. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a sentirnos de alguna manera, como dice el concepto foráneo, enfermo, ¿no? Pero en realidad
nosotros estamos desequilibrados. Bien, veremos un poquito también lo de los cuerpos físico, emocional, mental, energético y espiritual casi al final, porque eso trataremos ya en la medicina del vacío, en la medicina de Chushak o en la medicina cuántica, que los ahora le llaman cuántica. Para nosotros es una medicina del vacío, en donde ellos en realidad lograban encontrar ese vacío en todas las cosas, ¿no? Y la cuántica, por ejemplo, hoy está encontrando eso, está tomando mucho de nuestros abuelos, está tomando mucho de esos conceptos, de esos sentires y pensares de nuestros abuelos que dejaron allí y que aún todavía sus hijos, sus nietos practicamos, estamos allí haciendo el intento no de recuperar, sino de despertar en nosotros. Bien, vamos a partir un poco de los recuerdos desde el Amazonas, ¿no? Les traigo aquí unos recuerdos de los abuelos que están en los petróglifos en Cotundo, que es el petróglifo que está acá, y en Gatacho, que está el petróglifo de acá. Como podemos observar aquí, nos vamos a fijar en las manos, porque esto es una enciclopedia que hay que leerla desde el corazón, tejerla desde el corazón y despertarla, ¿no? Pero voy a enfocarlo de las manos. Aquí podemos ver esta figura. Bueno, esto no es pintado, ¿no? O sea, no es que se hizo una pintura y se tomó la foto. Esto son horadaciones en la roca, en rocas gigantes como las que vemos, y en esas rocas hecho unos canales y la figura que vemos. Entonces, para hacer la recolección de las imágenes, se tuvo que poner una especie de pintura benigna para poderle entender adecuadamente cómo está la estructura de la imagen tallada en la piedra. Esto tiene muchos años, ¿no? La arqueología, todos los estudiosos de lo antiguo, lógicamente catalogan desde la ciencia, ¿no? Pero en nuestros pueblos esto tiene miles de años, incluso se habla de que son preamericanas, son escrituras preamericanas antes de que aún las civilizaciones que se establecieron en el cono sur, tanto las de Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, antes de ellas, ¿no? Y también hay algunos recuerdos en Bolivia, no logré encontrar el documento para poner. Aquí tenemos un par de manos y son manos sindáctilia, ¿no? Sindactilia dice cuando tiene menos dedos o los dedos están juntos, ¿no? Nacen juntos los 2 o 3 dedos, ¿no? Y queda como si tuviera 3 dedos en vez de 5. Eso es la sindactilia. Entonces aquí vemos una imagen de la mano, pero sindactilia. Y vemos en el centro de la mano, vemos el cuadrado y al centro el círculo, que son los conceptos que los abuelos en todas las culturas que van desde el norte al sur en Abya Yala han ido mostrando su lectura y nuestros pueblos van despertando y corazonando en ese sentido con esos símbolos. En la parte de Gatacho, esto está en Cotundo, está en el Tena, en el norte amazónico del Ecuador, y Gatacho está en el sur amazónico del Ecuador. Y aquí podemos ver a este ser con las 2 manos, pero las 2 manos tiene
como si fuera una persona en cada mano. Y vemos como los penachos en las manos, ¿no? Y tenemos ahí el rostro en cada una de las manos. Y arriba de cada uno de ellos vemos, en el caso de la izquierda de la figura, vemos al sol, y en el caso de la derecha, de la mano derecha de la figura, vemos la luna. Entonces, esto, por ejemplo, ahora se está trabajando algo con arqueoastronomía. Por acá algunos compañeros de la Hato y Huasi que arrancaron algún proceso con otros investigadores del centro de la capital del país. Entonces, esto nos lleva un poquito a sentirnos que las habilidades que tenemos en las manos, que aún se encuentran en las manos de nuestros sabios, de nuestras sabias, pues tiene una raíz profunda en el concepto mismo del equilibrio. Bueno, se me ha ido una imagen. Vamos a ver otra que es de Napo, la cultura Napo, que más o menos son unos 3.200, 3.600, que lo categoriza la ciencia. Sin embargo, esta cultura es mucho más antigua, ¿no? Se está hablando de hace unos 4 o 5.000 años, según algunos registros de los abuelos, ¿no? Aquí vemos en la figura, solo vamos a ver esta figura, esta no es una urnita funeraria, es un tzuacratín. El tzuacratín es una palabra de la lengua shuar y dice, la palabra, este nombre dice que es una especie de sacerdote, es decir, que conecta todo lo que está a su alrededor. Y aquí vemos con un espejo, ¿no? Pero este espejo vemos sobre las manos del Sócrates. Y en realidad, bueno, este es un recuerdo que está en el Museo del Alabado, en Quito, ¿no? Lo rescataron, lo trajeron, me parece que de Francia, o devolvieron o lo pidieron para traerlo. Entonces, el espejo no hace referencia a que hubo espejos en ese tiempo. Hace referencia a que el poder de las manos de los Tzuacratín, y esto está un poquito en la memoria oral de nuestros pueblos acá en la Amazonía, hace referencia a que el poder de las manos logra un reflejo, es decir, logra generar como una especie de espejo para reflejar la realidad conectiva que hay en el espacio en donde está este sabio. Entonces, aquí no se habla todavía de la ayahuasca. La ayahuasca es un poco más después, según los abuelos. Aquí se habla de una conexión cósmica. Se habla de un poder heredado de seres que estuvieron, como vemos acá, esto no pudieron haber hecho los abuelos, sino algunos hermanos que estuvieron tal vez del espacio acá y trabajaron esos recuerdos. Igual se habla de esta fuerza de los Tzuacratín y en relación a ese poder en las manos. Aquí un poquito la parte solar y lunar, ¿no? La parte lunar que vemos en el recuerdo de este abuelo, muy bien configurado, y nos vamos a fijar solamente en las manos, ¿no? Aquí vemos una polidactilia en la mano izquierda, es decir, hay varios dedos o más de 5 dedos sosteniendo la parte baja de la luna. Y parece que hay una sindactilia en la mano derecha de este huaco, de este hermanito, esta figura que está sosteniendo a la luna. Y le vemos a la luna con un sentido varonil, con una forma varonil. Entonces, esto es un recuerdo de las culturas lunares que precedieron, que fueron mucho más antes que las culturas solares.
¿no? Entonces, las culturas solares se desarrollaron en relación a Tata Inti, pero las culturas lunares se desarrollaron en relación a Quillamama, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un gran viaje que hace Gempeyek, entrando por la parte de la costa peruana y atravesando parte del Perú y llegando hacia el centro de lo que hoy se llama Ecuador, ¿no? Y ocupando los territorios más o menos en donde ahora es el Azuay, ¿no? Y desarrolla todo ese territorio, ¿no? Y todo eso es cultura lunar. Recuerdo de eso, todavía hay templos lunares que han sido, bueno, han sido construidos encima de ellos, templos solares como Ingapirca, por ejemplo, como Coyoctor, que está en la provincia del Cañar, como Pumapungo, que está en el Azuay, ¿no? Entonces, es un poco el recuerdo de la cultura, de la parte lunar, ¿no? Y de las manos. Aquí un poco la polidactilia y la sindactilia, pues hace mucho pensar sobre el origen de estos hermanos, ¿sí? De estos abuelos representados aquí. Y en la parte derecha de la pantalla vemos lo que es el Aini. Esto es de Cotox en el Perú, ¿no? Es un recuerdo hermoso porque esto es un símbolo, miren, más que un símbolo, es una conciencia cósmica, es un corazonar cósmico y el Aini representa mucho en nuestras culturas ancestrales y nos ha llegado a nosotros como una reciprocidad absoluta, como una conectividad holística, completa, absoluta, en donde todo es todo, en donde todos somos todo, en donde, como dicen algunos poetas, se aletea una mariposa y se forma un huracán en otro lado, porque todo está conectado, porque todo tiene vida. Y el Aini, este símbolo de las manitos cruzadas, en esta forma, muestra ese sentir pensar de nuestros abuelos. Hay otra forma, ya vamos a ver más abajo, aquí vemos un poco el camino del Xunguñán o del Cuyañán, ¿no? El camino del corazón, el camino del pensar y el sentir desde el corazón. Muchos dicen que hay que pensar desde el corazón y sentir desde la cabeza. Y aquí vemos otra posición de las manos de Aini, de esta conectividad, de esta reciprocidad, de este saiwa sagrado, ¿no? En la mano izquierda a la altura del vientre y la mano derecha en el corazón. La una recibiendo y la otra dando. Entonces, de aquí viene toda un despertar de nuestros pueblos hermanados en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y nos vamos un poco a la parte costa, la parte litoral, ¿no? Aquí vemos igual las manos, en el primer caso, una sindáctilia, ¿no? Entonces son chamanes de la cultura valdivia que son recuerdos que están en los museos y, bueno, categorizados como restos arqueológicos. Para nosotros son los libros que estamos estudiando, que estamos despertando en ellos, ¿no? Y con ellos. Entonces aquí solo vamos a fijarnos en las manos del primer Jambiruna, ¿no? Del primer ser humano medicina. En el segundo caso vemos el uso ya de la mano o el despertar de la fuerza de la mano, ¿no? Entonces vemos a este Jambiruna, a este ser humano medicina, soplando y entonando un canto,
y la forma de colocar las manos es muy particular aquí. Es muy particular porque está tomando la derecha para soplar y la izquierda está sosteniendo el soplo. De esta manera todavía se canta, por ejemplo, acá en la Amazonía, el pueblo Achuar, que está en la Amazonía sur del Ecuador, canta todavía tapando, no tapando, sino apegando un poco la mano hacia su boca, ¿no? Entonces hay mucho todavía que ir trabajando, ¿no? Y esa fuerza de la mano permite generar un eco y escuchar mucho más el canto, ¿no? Mucho más el sonido gutural ícaro que hace el hermano o la hermana que trabaja esto. En la parte final de la derecha de la pantalla vemos a una mama conectada, pero está generando un poder. Esto es el Achiñahuicuna, es las manos de luz. La vez anterior vimos las manos abiertas generando un samichacui. Ahora vemos a esta abuela entrecerrando un poco las manos. Si nosotros hacemos este ejercicio en este momento y entrecerramos un poquito los dedos, como quien quisiéramos hacer un puño, podemos sentir la vibración, la fuerza que está en nuestras manos. Entonces, mire, es perfecta el encaje que hace los dedos, ¿no? Muy simétrico y genera una energía muy fuerte. Esto es un poco los recuerdos de Achimakikuna, las manos de luz, ¿no? Por eso en la primera conferencia les decía, es lindo el Reiki Usui, es lindo el Reiki andino ancestral que algo han recuperado y le han combinado con otras formas de terapia con las manos. Pero no es... Sí, algo decía. Sí, Julio, quería decirte, en la figura de la mitad sobre la cabeza hay otra figura. ¿Podrías explicar? Sí, bueno, yo me centro en las manos porque es nuestra conferencia, ¿no? Pero como les digo, esto es todo una ciencia de los abuelos. Aquí lo que vemos es una transformación de este ser medicina, de este Jambiruna, está generando una transformación a través del canto y del uso de la palma de las manos. Emerge de su glándula pineal, emerge otro ser, y es un ser como una especie de un reptil para nuestros pensares, nuestros sentires, es un amaru, pero el amaru está combinado con el jaguar. Entonces, toda la lógica de nuestro sentir pensar que viene desde nuestros abuelos de miles de años. Entonces, el uso de las manos, la posición de si se fijan, la posición de la mano no es que está pegada el dorso de la derecha sobre la palma de la izquierda. ¿No? Ahí hay un espacio y eso es lo que genera las manos de luz, el Achimakikuna. Y a través del canto que está haciendo, del ícaro que está trabajando este Jambiruna, está generando esta fuerza, este poder de las 4 direcciones, ¿no? Aire, agua, fuego y tierra, y el quinto elemento, el éter, o el yo soy, el nyukakani que decimos nosotros. A eso se refiere un poquito esto. Y los penachos, todos los penachos, toda la vestimenta que tiene estos abuelos, tiene una lectura y tiene un despertar, ¿no? De alguna manera estamos, como les decía la vez anterior, retornando
regresando, y esa ciencia ancestral está regresando con nosotros, está regresando con nuestros niños, está regresando, y las lecturas se van ajustando lógicamente, ¿no? Por ejemplo, Perú y Bolivia y Ecuador, bueno, Ecuador va en camino ahora, pero Perú, Bolivia han tenido, por ejemplo, Perú a Carlos Milla, a Sadir Milla y muchos sabios, muchos jamautas que han ido haciendo el trabajo. Igual Bolivia tiene sus zamautas. Ecuador como que ha ido despertando poco y ahora están entrando muchas personas en ese camino del sentir pensar y del retornar despiertos. Eso, hermanito. Vamos con Tolita y la Jamacoaque. Entonces, en la parte izquierda podemos ver un recuerdo hermoso de la Tolita, y aquí hay una característica especial. La mano izquierda le sostiene al Amaru. Y si ustedes se fijan, el Amaru viene desde el ojo izquierdo de este ser metamórfico, zoomórfico, perdón. Y es sostenido por la mano izquierda. Pero no podemos ver la mano derecha. ¿Sí? No se puede ver la mano derecha. Y no podemos ver si hay sindáctilia o hay polidáctilia. Esto, ¿qué está representando? ¿Qué está mostrando? ¿No? Esto es un recuerdo que habían huaqueado, es decir, se habían robado los huaqueros y formaba colección en alguna parte fuera de nuestro país. Hace poco que retornó como un gesto de amistad, me parece, con el gobierno español. Pero la parte derecha, la mano derecha, se transforma y protege el ojo derecho. Y este ojo derecho es como se tiene en el concepto del ojo que todo lo ve, no desde el concepto que tiene América del Norte en su billete, ¿no? Porque en la moneda norteamericana hay la pirámide y el ojo que todo lo ve. En este caso, el ojo que todo lo ve se desarrolla a través de la conexión de esta mano de luz, de este Hachi Makikuna, de esta conexión de mano de luz con el pensar derecho. Mientras mire que la lógica del cerebro izquierdo está generándome un Amaru, la lógica del pensar derecho, ¿sí? del cerebro derecho, está generando este ojo que todo lo ve y todo lo conecta. Por eso tiene también un Amaru en el cuello, ¿no? Y el jaguar que está representado en su boca y en sus colmillos. Aquí en la siguiente tenemos un tipo de conexión, bueno, casi en todas las 4 que podemos ver, un tipo de conexión. En el caso de esta abuela, una palma está hacia arriba y la otra palma está hacia abajo. Esto está conectando el cielo con la tierra. Es otra forma, otra posición del Samichaco. ¿Cómo tomar la energía densa, la energía jucha que dicen los hermanos en toda América del Sur? ¿Cómo tomar con la derecha la mano, con la mano derecha, con la palma derecha hacia abajo, cómo tomar la energía densa, canalizar a través de su cuerpo y hacer que la mano izquierda puesta hacia arriba, la palma, se disperse y vaya hacia el cosmos, esa energía densa. Y de la misma manera, canalice la energía sutil que viene desde el cosmos a través, que entre por su palma izquierda que está hacia arriba,
y se canalice a través de su cuerpo y pase a la tierra. Ese intercambio de energía, ¿no? Por eso el gorrito, podríamos decir así, de esta abuela, tiene bueno, aquí no se le ven mucho los símbolos, pero tiene algunos símbolos que están mostrando qué tipo de fuerza, de poder tiene las manos de esta abuela, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio igual. Aquí tenemos otra abuela, pero que está conectando las dos manos hacia abajo, hacia la tierra. Y es cuando el abuelo o la abuela, una vez que carga con las dos manos, levanta los dos brazos y vira las palmas hacia el cielo y se hace una X perfecta, y es donde canaliza también la energía sutil y la energía densa, hacia arriba y hacia abajo, como un toroide, ¿no? Como un magneto. Acá es la misma figura que estamos viendo, y aquí al chamán que vimos antes, al Jambi Runa que vimos antes, pero ejercitando su conexión, tomando la energía densa para luego levantarla y proyectarla al cosmos. Entonces, estas son las habilidades de los abuelos de hace miles de años, ¿no? Entonces, la tolita y la jamacuaque se desarrollaron en la parte central del litoral de la Yunga en el Ecuador. Aquí vemos un poco más fuerte ya la transformación. Y vemos de todo, ¿no? Aquí vemos más, a ver, la primera tiene una sindáctilia, ¿no? Es decir, al transformarse este ser medicina, al transformarse, nos fijamos solo en las manos, al transformarse, transforma solo en este caso, con 3 dedos, ¿no? Si nos fijamos aquí, una sindáctilia, estos 2 dedos posiblemente están unidos, ¿no? Posiblemente están unidos, como que están encarnados los 2 dedos del centro, pero si se considera así, tendríamos solo 4 dedos. Esta es la fuerza de las manos de estos seres que lograban transformarse de alguna manera física en algún nivel, pero era mucho más la visión de lo energético, ¿no? La representación de estos recuerdos, más es la visión energética, ¿no? Entonces aquí podemos ver en las manos, por ejemplo, muy finas, ¿no? Tienen termina como garras las puntas de los dedos de las manos, y aquí tenemos como una aleta, ¿sí? Se transforma como en una aleta los dedos. Es como si tuviera como las manitos, las patitas del pato, ¿no? Se transforma así. Y acá, como el mismo caso del primero, que son fuerzas muy supremas, desarrolladas no solo en las manos, sino en todo este Jambi Runa, en todo este ser medicinal, que hace posible el uso de la mano. Si nos fijamos en este de acá, por ejemplo, tiene una especie de ojo en la palma, ¿no? Y tiene como una especie de anillo en los dedos, ¿no? Donde comienzan los dedos y comienza la palma, donde se unen los dedos y la palma. Entonces, todo esto, por ejemplo, ya son estilos, son especialidades del uso de las manos, ¿no? De esto estamos hablando de que todavía no se usa plantas maestras, plantas enteógenas para transformarse y trabajar. Aquí vemos en el primero la ausencia de las manos de
Esta es de los Huancavilcas, ¿no? Vemos la ausencia de las manos de este sabio. Pero estas manos se transforman en alas. Esto no necesita interpretación. Hay abuelos todavía, y ahora están viniendo niños con ese poder, de mover sus manos y generar la medicina del viento. Es decir, el viento como medicina. Y sus manos son de aire. Yo creo que vimos la categorización, la conferencia anterior. Entonces, sus manos al ser de aire, la concentración de aire que puede hacer, puede limpiar, ¿no? Entonces, nosotros somos mucho de agua, algo más del 70% de agua. Pero en vacío, en el Chusha, que veremos la próxima conferencia, somos mucho más vacío. Nuestro cuerpo está formado de mucho más vacío. Y este recuerdo lo que nos está mostrando, al no tener manos, este recuerdo nos está indicando el poder de las manos de aire. En el centro tenemos a una abuela que está pariendo sola. Y a través del uso de las palmas de las manos y algún instrumento, ella pare sola. Ella trae al mundo sola a una criatura. Esto hace mucho con lo creo que veremos más adelante. Pasemos. Tenemos acá una metamorfosis parcial, ¿no? Hacia un felino. Y aquí vemos las manos normales, pero se están convirtiendo en garras. Entonces, esto representa en nuestros sanadores ahora, en muchas partes de Via Yala, tenemos sanadores que pueden transformar las células cancerígenas en células buenas. Entonces, a eso se enfoca esta medicina del jaguar, por ejemplo, ¿no? Que es todo un camino, hay muchas evidencias de hermanos que tienen esta fuerza. Y aquí un poco lo de las plantas maestras. Podemos ver en el primer librito, podemos ver a la abuela conectando a su mano con la planta, ¿no? Y desarrollando a través de esa conexión con la planta, desarrollando su mano de luz. En el segundo caso, tenemos en la figura del medio, tenemos otro tipo de planta, otro tipo de planta maestra que desarrolla la mano derecha de esta abuela. Pero tenemos en la parte, en la manito izquierda, no como una mano, sino como un muñoncito, ¿no? Hay algunos documentos que ha quedado por estos escritos de la famosa extirpación de idolatrías, ¿no? Y hay algunos escritos, sobre todo del pueblo peruano, en donde relatan estos extirpadores de idolatrías, relatan de esta mano izquierda con muñón. Es decir, como que sacrificaron la mano izquierda para desarrollar la mano derecha. Entonces, esto es muy interesante. Aún todavía hay que irle trabajando, ir despertando y trayendo a nosotros estas medicinas, ¿no? Y la última imagen que tenemos con un cactus, ¿no? Entonces está conectando al abuelo, bueno, le llaman Huachuma, nosotros acá le llamamos Ahuacoya, Mamacoya, le llaman Huachuma, le llaman San Pedro, le pusieron españolizándole
al abuelo. Y aquí vemos cómo toma, bueno, es una serie de figuras esta, pero cómo toma con la mano izquierda, la palma de la mano izquierda al abuelo, a la abuela Aguacoya, y se coloca la mano derecha encima de la Aguacoya que está parada en la mano izquierda. Y luego se levanta la energía de la Aguacoya, ¿sí? Y se conecta hacia la boca. Entonces los abuelos cuentan que no necesitaban beber la Aguacoya, sino tomar la energía a través de las manos. Y hoy estamos viendo mucho, y yo al menos he tenido el gusto de encontrar muchos niños que vienen con esa fuerza en la mano. Solo le tocan a la persona y le descargan completamente y le dejan bastante maltrecha a la persona, solo con tocar. Entonces son energías, son poderes de los niños que hay que ir despertando bien y hay que ir canalizando bien, ¿no? Entonces ese es un poquito lo que representa este huaco. Que es un mochica, me parece que es. Aquí estamos viendo la transformación de la energía, igual aquí podemos ver Polidactilia, y está transformando energía. Entonces, este es un ser, si se nota los ojos salidos hacia afuera, esa es una lectura muy simpática de nuestros abuelos, ¿no? No es que tenía los ojos salidos así, está representando, es de la cultura tolita, está representando un ser de agua, pero este ser de agua tiene la capacidad de manejar la energía aquí en sus manos, y eso es lo que está haciendo aquí. Y acá tenemos una de la Situma Cañare, de la Confederación de los Pueblos Australes del Ecuador. Y aquí vemos, esta es una lámina de oro, fue una lámina de oro encontrada en Pactete, en el Austro Central. Y aquí vemos la mano izquierda de este ser medicina, está conectado al concepto de Hawapacha, es decir, al no tiempo y el no espacio. Y la mano derecha de este ser está conectado a la luna. Está conectado a la luna y su mano es de jaguar. De igual manera podemos ver el pie del jaguar tomando un pez. Este es un pez, ¿no? Este es un pez que todavía hasta hace unos 10 años existía en los ríos de altura. Estoy hablando más o menos de 2.800 para arriba, a las cumbres. Todavía había esta especie de pez que nos hablan los abuelos, que decodificaron algún poco esta simbología, este recuerdo de los abuelos. Aquí vemos lo del Samichakwi, ¿no? Entonces, vimos ya la vez anterior el desarrollo de la glándula pineal, no desde un centro de glándula pineal, sino desde los dos cerebros, desde los dos hemisferios desarrollados completamente en el pensar y el sentir, ¿no? En el corazonar de la existencia. Y el movimiento de Samichakwi, esto sobre todo es un movimiento para curar con las manos los espacios geográficos. Nuestros abuelos podían armonizar los espacios geográficos solo a través de esta conexión que se puede ver aquí entre las dos palmas de las manos a la misma altura forman la base del triángulo. Esto es geometría, ¿no? Y el vértice superior del triángulo lo forma aquí en el corazón. Y este triángulo, a través de estas dos manos de luz y la conexión con el corazón, es la que genera armonía en los entornos geográficos. Entonces los abuelos iban a las partes altas,
a las lomas, y desde allí hacían esta conexión acompañada de algún canto, acompañada de algún sonido gutural. Acá igual, acá está manejando en cambio la parte del viento, ¿no? Es un ser que representa o tiene la fuerza del viento. Y las manos están conectadas para calmar el viento o para pedir el viento. Y en la última de acá, esta está en el museo, en un museo de la ruta del Spondylus, en Pacocha, ¿no? En la costa. Y aquí podemos ver a la abuela, si se fijan, la posición de los dedos simétricamente hecho en una forma de cuenco. Pero está trabajando aquí la parte femenina. Por eso se encuentra desnuda, ¿no? Es una piedra labrada muy bonita, muy bonita. Entonces, las manos lo que está haciendo es conexión femenina y está aplicándose como un auto-reiki, ¿no? Está aplicándose a ella misma y trabajando la feminidad, perdón, la fecundidad. Este es el Sami Chakwi, ¿no? Entonces aquí la energía densa se canaliza a través del cuerpo del ser humano medicina y se proyecta hacia el cosmos. Aquí hay algunas variantes que pueden ser: la energía densa sube por la parte izquierda y va por la parte izquierda misma hacia el cosmos. De igual manera, la energía densa sube por la parte derecha y también se va al cosmos por la parte derecha. Algunos abuelos, cuando cruzan las manos, ¿no? Vimos en la imagen de Laini arriba, ¿no? Vimos las manos el símbolo de Kotosh, porque eso se encontró en Kotosh, el símbolo de las manitos cruzadas. Cuando el abuelo, la abuela, cruzan las manos aquí, entonces están generando una reciprocidad, una conectividad absoluta. Es decir, ahí la energía densa y la energía sutil se hacen como una especie de espiralado y se potencializa a sí misma, ¿no? Esta es la primera imagen de un Sami Chakwi. Aquí tenemos otro Sami Chakwi y manejando lo que es el elemento viento, pero conectado hacia el cosmos. Esto es, no me acuerdo, me parece que es de la cultura tolita. Y aquí tenemos otro de viento, conectado igual. Los colores son los colores de la huipala, ¿no? Son los 7 colores o los colores del arco iris, el cuichi. Aquí un poco el estudio se hizo para lo que es un poco identificar el Sami Chakwi, el uso de las manos, el poder de las manos en proyección hacia el Hawapacha. Nosotros en nuestros sentires, pensares, tenemos los 3 mundos que son el Uku, el Kai, el Hanan y tenemos el Hawa, que son los 4 pachas. Entonces, en el Hawa, que se habla muy poco, al menos por acá, en nuestro país se habla muy poco del Hawa, pero el Hawa es el no tiempo, el no espacio. Mientras que el Kai, el Uku, el Kai y el Hanan representan tiempo-espacio. Entonces el Hawa para nosotros un poco es el no tiempo, el no espacio. Son dimensiones de trascendencia a donde los seres iluminados logran conectar e irse, ¿no? Este es un vuelo cósmico, me parece que es del Señor de Zipán, creo que se encontró como medallón del Señor de Zipán o máscara del Señor de Zipán, no recuerdo muy bien, pero es muy
es muy gráfico para entender lo que estamos estudiando de las manos. Si se fijan ustedes, el abuelo, esto es un recuerdo de las tomas del vuelo del Ahuacoya, ¿no? Eso dice acá, Ahuacoya, Guairao, el vuelo del Ahuacoya. Entonces, cuando toma la Ahuacoya, la conexión es a través de las manos, porque el Ahuacoya o San Pedro lo que le hace es conectarse con los ancestros. Y una vez conectado con los ancestros, ya no está conectado aquí nomás, sino está conectado con el linaje de donde viene. Y aquí vemos al abuelo que ha tomado, está al centro y sus manos están, como vimos a la abuela arriba, simétricamente apegadas. No están hecho puño, están apegadas, ¿no? Y eso le da una fuerza de manos de luz para despegar el vuelo. Este es el vuelo del Ahuacoya. Y se trabaja mucho también la mano de luz trabajando con la Ahuacoya. Como vimos arriba, puesto la huacoyita, la cabecita de la Ahuacoya en la una mano y la otra haciendo la ritualidad de conectividad. Veamos los cuerpos. Entonces, dentro de de todo lo que es la terapéutica ancestral, de todo lo que es los sistemas de salud de nuestros pueblos de Abya Yala, básicamente, digo básicamente, ¿no? Se reconocen 5 cuerpos, son 8 cuerpos, pero bueno, eso nos quedará para algún aprendizaje en otro tiempo. Pero los 5 cuerpos que podemos trabajar. El cuerpo físico, generalmente hoy, por ejemplo, en nuestra realidad, el cuerpo físico está manejado por el médico. Entonces el médico es el que saca el corazón, le pone un corazón, el que le cose el dedo y que le quede bien, etcétera, ¿no? Incluso la ciencia médica está tan desarticulada porque el médico lo que hace es controlar el de la cabeza, darle una pastilla para el dolor de la cabeza y le afecta esa pastilla al hígado. Y luego hay que buscar el especialista del hígado, etcétera. Es decir, la parte física hoy, hablo de hoy, está manejada por una ciencia médica que está demasiado especializada. Es decir, hay que buscar especialista para todo. No hay medicina a nivel científico que trate todo el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo mental que está a cargo del psicólogo y el cuerpo emocional a cargo del psiquiatra, ¿no? Psicólogo y psiquiatra como que van haciendo un dueto de trabajo con estos 2 cuerpos. Estos 2 cuerpos han sido bastante, como diríamos, mal trabajados, ¿no? Mal trabajados. Igual se ha ido seccionando, por ejemplo, uno de los representantes de la psicología es Freud. Y a Freud todo le parece sexo. Todo es falo y todo es vagina. Entonces, todo eso ha venido en la ciencia, ¿no? Y en las ciencias que ahora controlan la parte mental, hoy se ve con mucha pena cómo utilizan fármacos para dormir, para bajar la tensión, para bajar la depresión, para de alguna manera que la vida medio se ponga estable, pero a través de fármacos. Entonces, de todas maneras, estos 2 profesionales están a cargo de estos 2 cuerpos, ¿no? Y tenemos el cuerpo energético. Pues, ¿qué diremos, no? El cuerpo energético. ¿Quién se encarga del cuerpo energético? ¿Quién va a hacer el trabajo?
Y hablemos del cuerpo espiritual. ¿Quién va a hacer el trabajo de restaurar el cuerpo espiritual? Pues aquí viene una gran incógnita. Y luego veremos ya un poquito más de la cuestión de los cuerpos. Ahora, nuestros sistemas de salud antiguos, si todavía podemos ver en algunas de nuestras comunidades muy antiguas que aún tienen, por ejemplo, acá en la Amazonía, algo todavía hay de eso. En algunas comunidades, tanto de Perú, de Bolivia, todavía hay algunas cosas que quedan, ¿no? En donde el terapeuta, en donde el sabedor de medicina no solo maneja el cuerpo físico, ¿no? Sino él trabaja desde el cuerpo espiritual. Todo sabedor de medicina, todo Jambiruna, tiene que trabajar desde el cuerpo espiritual, porque es allí en donde nos desconectamos. Primero nos desconectamos en la parte espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando del cuerpo espiritual, de ese ser espiritual, de esa luz sagrada que está viajando en este Caipacha por el momento y luego en el Jahuapacha, que es el no tiempo, no espacio hasta el retorno final. Entonces, esta parte, este cuerpo espiritual, los abuelos los reconectaban. Por ejemplo, todavía hay atiris, todavía hay achas, todavía hay muchos sabedores que cuando va a hacer la consulta le preguntan, ¿qué hiciste ayer? Dicen, abuelo, es que estoy un poco mal, vengo para conversar. Y el abuelo o la abuela le pregunta, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué te pasó? Cuenta. ¿Estuviste mucho tiempo en el sol? ¿Te bañaste en algún río? ¿Qué hiciste? Entonces, miren, el trabajo es desde esta parte espiritual, es decir, desde esta desconexión que tiene este ser, esta persona que acude para que se le ayude. Esta desconexión espiritual genera una desconexión energética. Es lógico, si nosotros no agradecemos al agua antes de, cuando ya llegamos al río, no agradecemos al agua antes de entrar y aprovechar de su frescura, aprovechar de su sonido, aprovechar de su energía. Lógicamente estamos desconectados con esa energía del agua, con ese espíritu hermano del agua. Y lógicamente vamos a estar desconectados energéticamente de esa energía del agua. Y eso genera problemas en el cuerpo emocional. Porque ya no estamos conectados, entonces nuestras emociones cambian. Nuestra mente, nuestro pensamiento cambia. Y lógicamente al último vamos a ver que nuestro cuerpo físico también cambia. Nuestro semblante se vuelve triste, se vuelve apurado, se vuelve etcétera, etcétera. Por eso los abuelos, cuando veían al hermano y veían en el cuerpo físico, no se ve en el cuerpo físico. Nuestras medicinas ven en el aura, en los colores que les rodean el cuerpo del hermano. Y eso se desarrolla a través del poder de las manos aplicado a los ojos. Entonces generamos una energía de movimiento en las palmas de las manos, las yemas de los dedos, palmas de las manos, yema de los dedos, y le hacemos mucho más fuerte el frotamiento y directo a los ojos. Y también viene lo que es el Samichakui, es decir, la conexión, la alimentación solar, ver a través, bueno, ver directo con nuestros ojos al sol. Lógicamente eso es toda una ciencia ancestral,
todo un camino, toda una medicina, ¿no? Pero eso ayuda a que nosotros como sanadores podamos ver al hermano en esa energía que le rodea a su cuerpo, podemos ver qué es lo que le está pasando. A veces sin necesidad de que nos converse, sino ya por terapéutica se le pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué te pasó? O hace un año, ¿qué hiciste? Que ahora estás de esta manera. Estoy yendo mucho fuera de lo que incluso se maneja en la medicina ancestral actual, ¿no? En la medicina tradicional actual, ¿no? Hoy, por ejemplo, no se habla mucho de entrar a esta parte espiritual, al cuerpo espiritual y el energético, ¿sí? Entonces, más, por ejemplo, bueno, en mi país lo que hacen es limpiar el cuerpo físico con las hierbas, pasarle un huevo, etcétera, que de alguna manera va a aliviar, pero no hay esa conexión en este conectar al cuerpo energético, en este conectar al cuerpo espiritual, que es la primera solución que nosotros debemos buscar, ¿no? Y esto lo podemos hacer solo con las manos. Aquí vemos un poco a la práctica que se hace ya en el trabajo con las personas, ¿no? Entonces aquí vemos arriba, por ejemplo, al abuelo limpiando con hierbas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, la mano izquierda, la mano no dominante del abuelo, está sosteniendo una parte del cuerpo de la persona que le está limpiando. Aquí viene un poco la esencia ya de la aplicación de las manos, del poder de las manos. Esto se llama un poco buscar el centro, ¿sí? Buscar el centro, buscar el yo soy de la persona. Cuando se va limpiando, se va tomando por un lado la hierba y por el otro lado la mano va acomodando para que vaya compensando, las dos manos vayan trabajando toda la parte integral de la persona. Por eso hay un rezo a la hierba, hay un despertar, un consagrar a la hierba o al huevo. En el caso de la abuela que está abajo, le vemos pasando un huevo y de la misma manera está pivoteando con la mano izquierda, es decir, está sosteniendo la parte, no es que le sostiene la cabeza, sino que hace un pivot, hace un centro con la mano izquierda y la mano derecha va pasando. Esto un poquito para conversarles ya desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo necesito limpiar con un huevito a una persona, ¿sí? El momento que hago este pivotaje, hago esta conexión con las dos manos, mi cuerpo puede sentir, por ejemplo, le paso en la cabeza y a mí me duele justo la parte en donde le duele a la persona. Entonces yo digo, ¿a usted le duele la cabeza? ¿Le duelen las sienes? Dice, sí. A veces cuando le paso por la espalda, siento un escalofrío de estrés, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como sanadores, no nos estresamos, estamos completamente tranquilos frente a la vida. Entonces, al pasarle en la espalda por los omóplatos, por la parte del cuello, por la nuca, hay un estremecimiento en mi cuerpo. Entonces, mire las manos cómo van tomando la energía de la persona y mostrando en mi cuerpo qué parte está afectada. Y así me ha pasado a mí, aunque suene un poquito de chiste, en el caso que hay quistes en los ovarios o la matriz esté baja en la persona, mientras yo
le toco a la persona o mientras le tomo de las manos y conversamos, yo siento como que me da ganas de orinar. Es como que la parte de mi vejiga está aplastada por algo. Y entonces le pregunto, ¿tiene problemas de la matriz? Dice, no sé. Y ahí hago la conversación y le digo, a ver, cuando usted se ríe duro o cuando hace fuerza, ¿le salen gotitas de orina? Dice, sí. Y ahí ya viene enseguida ya determinar cómo está la matriz y ver qué se puede hacer, ¿no? Con un encadenamiento, con un masaje para corregir aquello, ¿no? Y en la parte de la derecha de la pantalla podemos ver, es de la cultura chorrera este recuerdo. Podemos ver el uso de las manos de la partera principal, que es la que está aquí adelante, y de la ayudante o aprendiz de partera. Y fíjense ustedes aquí, nuestros pueblos todavía hacen el control del embarazo las parteras. En mi caso, yo estoy en una ciudad. Sin embargo, hay muchas mujeres que vienen para que yo les vaya haciendo el control, pero yo siempre digo, también vayan haciendo con el subcentro de salud, con el hospital, para que vayamos en una sintonía y el embarazo se vaya dándose bien. Entonces, lo que el médico no puede acomodar al niño cuando está sentado, cuando está metiéndose en la ingle, etc. Pues él no puede hacer eso. Pero los parteros, las parteras sí. Y para trabajar eso necesitamos las manos. Nuestras manos, al ser desarrolladas bajo la luz de la sensibilidad, ese Hachimakikuna, esa mano de luz, tiene la capacidad, tiene el poder de tocar el vientre, tocar a la criatura suavemente y acomodarle. Incluso hay abuelas que cuando el cordón umbilical está envuelto, ellas la pueden desenvolver. Y para acomodar el sentado es nada más de conectar con las manos y con un aceitito, con una grasita que preparemos nosotros mismos, podamos moverle, podamos acomodar. Y eso es manos. Pero las manos no trabajan solas, ya vimos arriba. Las manos son la base del triángulo y están conectadas al corazón. Por eso se llaman manos de luz. Y aquí vamos ya un poco a la aplicación de la terapia con las manos, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, trabajando la parte de las emociones. Si nos fijamos aquí, la mano de la abuela, la mano derecha, está conectado en la parte del ombligo bajo de la mujer que le está terapiando. Y la otra mano está conectada en el corazón. Sí, si nos fijamos. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Fíjense, nuestros abuelos no necesitaban de tanta hierba. Hoy, por ejemplo, se ve en las medicinas tradicionales, la recuperación de medicinas ancestrales, la limpia con el cuy, la limpia con la gallina negra, la limpia con los huevitos, la limpia con la hierba. De alguna manera, sí, pero la medicina es esta. El uso de la energía a través de las manos. Y esas manos que están conectadas al corazón y conectadas a la cabeza. Entonces aquí lo que está tratando, por ejemplo,
es la parte de las emociones, está tratando el cuerpo emocional. Y lógicamente debe haber algún desequilibrio porque está tratando la parte emocional. Es decir, de la parte emocional, si nos fijamos en el gráfico, de la parte emocional debe estarle afectando tal vez dolor de cabeza, tal vez alguna situación que le afecta al cuerpo mental, o desesperación, estrés, preocupación. Y lógicamente se debe estar reflejando en el cuerpo físico, tal vez el dolor de cabeza, tal vez una sinusitis, etc. Por eso la abuela en este quero está, en esta botella silbadora, perdón, está aplicándole Makikuna Kaparipak o Achi Makikuna. Está aplicando manos de luz. Imagínense, ella está completamente conectada, concentrada. No se nota que esté cantando, que esté diciendo nada. Simplemente las manos en las partes que necesita poner y está armonizando. Y aquí tenemos unas dos propuestas bastante bonitas, muy bonitas. Entonces, primero vamos a ir a identificar, ¿no? Voy a colocar unos círculos para ir identificando un poco lo que necesitamos saber. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una primera parte, ¿sí? Una primera lectura. Fíjense ustedes. Este es un abuelo. Este es un abuelo. Este es un Yacha Taita. Y este Yacha Taita está... Este Yacha Taita tiene ese sombrerito. ¿Qué representa ese sombrerito? Ese sombrerito representa el uso de la medicina, de la planta maestra de los honguitos. Mire, es un especialista este ser, es un especialista. Si nos fijamos en la siguiente línea, en la siguiente propuesta que nos hace este libro, tenemos allí, voy a ampliarle, pues ahí tenemos. Esta planta que dirige, no es que tiene el sombrero, ¿no? Esta es una representación, por eso nuestras escrituras son tan hermosas y están allí, simplemente hay que despertar en nosotros. Tenemos a la Maru, y si se fijan ustedes en el rostro del abuelo, tenemos al jaguar. Fíjese. Ahí tenemos todo ya el concepto completo, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, aquí falta un poco porque tenemos la parte de abajo, nos muestra como jaguar, ¿no? Y la parte de la nariz es una nariz aguileña y nos muestra la parte del aire, la parte del águila, del Yayahuayra, el abuelo aire. Y ahí podemos ver ya la especialidad de este abuelo.
Ahora, ¿qué está haciendo? Una botella muy linda esta. Es, creo, de la cultura mochica, me parece que es. ¿Qué está haciendo el abuelo? Si se fijan ustedes, la mano derecha del abuelo es polidáctilia. Si se fijan que tiene más de 5 dedos, ¿no? Tiene solo 5 en la parte de arriba. Y falta la otra que está escondido el pulgar, ¿no? Pero mire, está conectando. Está conectando. ¿Qué está conectando? Fíjense, igual que la anterior, tenemos la imposición de manos, pero de diferente manera. Está conectando con el kungañawi, con el ojo de la garganta. ¿Sí? Y ya les decía yo en la conferencia anterior, nosotros no le tenemos como concepto de chakra, para nosotros son ojos, son ñawis, ¿no? Entonces, le está conectando el kunga ñawi, es decir, ese vórtice energético de la garganta, del cuello, y está conectando con la parte baja, con el ombligo bajo. Ya vamos 2 figuras viendo que conecta el ombligo bajo. ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, está conectando el hablar de la persona. Es decir, aquí hay un desequilibrio de esta persona que está siendo tratada. Hay un desequilibrio, una desconexión en este centro energético. Y este centro energético representa el hacer de las cosas. Lo que digo, hago. Por eso la palabra de nuestros mayores era mucho más que ahora una letra en blanco, que un cheque. Mucho más sagrada. La palabra era palabra. Entonces, lo que está haciendo es reconectando esto. Y en la parte de la derecha, de la abuela, ¿qué está haciendo? Vamos así mismo a identificarle. Vamos a identificarle qué nomás tiene la abuela, ¿no? Mire, aparece un solo penachito. ¿Sí? Y esta representa 2 animales, dos hermanos medicina muy fuertes. El uno es un ave y el otro es la tortuga. Pero fíjense ustedes, están los 2 conceptos en el muchico de ella, en el sombrerito de ella. Los 2 conceptos. Y no necesita más como el de acá. No necesita más. La posición de la abuela, de igual manera, podemos ver que hay una concentración muy fuerte. Una de las formas de aplicación de manos de luz de Achen Makikuna es los ojos completamente cerrados. En cualquiera de las terapéuticas que se haga, los ojos deben estar completamente cerrados y conectados. Y la boca también. En algunos casos, cuando se hace Sami-Chakui para el entorno geográfico, se puede hacer un canto. Se puede cantar. Y
¿qué está haciendo aquí? Esto es algo que ya han olvidado, pero que hoy, por ejemplo, tuve la suerte de compartir algunos saberes con una mama colombiana. Y alguna vez conversando de esto, coincidimos tanto revisando algunos recuerdos de estos y hablábamos de la especialidad de esta abuela. Fíjense, esta abuela, si nos fijamos primero en la persona que está siendo tratada. En el caso de aquí, la persona está vestida, ¿sí? Tiene su vestimenta. En el caso de acá, no. En el caso de acá no está vestida. Y está desnuda, podemos ver la parte femenina y la posición. Aquí podemos ver un tipo de posición para recibir la terapia y aquí vemos otro tipo de posición, ¿no? Voy a poner unos círculos para ir un poquito enfocando esto. Nos vamos a fijar en la posición de las manos que tiene la abuela. Bien. Entonces, aquí vemos en la parte de este círculo, vemos la parte femenina y vemos la posición de las piernas, ¿no? El concepto que han manejado los abuelos hasta un poco de lo que mis bisabuelos contaban, pues la parte femenina de la mujer, esa parte femenina era considerado un portal cósmico. Y habían terapeutas desarrollados sus manos de luz que conectaban, es lo que está haciendo la abuela, que conectaban el vientre para traer niños sagrados. Es decir, para traer niños especiales, para convocar energías que entren a esa matriz y que vengan con un propósito de vida para la comunidad. Hoy, por ejemplo, en la Hatun Yachaywasi, con medicina, con la carrera de medicina, se ha ido un poco despertando esto. Porque esto no es cuestión solo de poner las manos y hacerlo. También la persona que recibe, por eso mire la mano derecha, está en el cerebro izquierdo. ¿Sí? Porque está conectando lo que es este portal cósmico, este portal a las estrellas, que es esta parte sagrada de la mujer, por donde entra la vida y sale la vida, ¿no? Entra la vida como aporte del hombre y sale la vida como fruto ya madurado, pleno, desarrollado, en donde está puesto la mano esta mama que está terapiando. Pero eso tiene que estar conectado al hemisferio izquierdo, que representa la razón en las personas. Esto es un camino todavía larguito de caminar,
de despertar y sobre todo de hacerlo real ahora. Hoy necesitamos personas mucho más comunitarias. Hoy necesitamos que los niños vengan mucho más conectados, no a las redes sociales, no a la tecnología, conectados con el todo, conectados con todo. Se habla mucho de este quero bonito, se habla mucho de este quero que es una terapia de manos de luz para limpiar la matriz, para generar una frecuencia alta de atracción para que los seres que lleguen allí, para el espíritu que llegue allí a ese nuevo ser, sea un espíritu de luz. Bien. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, muy interesante, muy especial. Y ya les voy a contar algo muy, muy interesante. Pero antes no sé si tienen preguntas, si no puedo pasar a contarles algo. A ver, parece que no hay preguntas. A ver, les voy a contar algo impresionante y que para mí esto que acabo de ver es muy, muy especial y estoy muy emocionado. Porque ya les voy a contar cómo es, porque yo conocía todo esto, pero nadie me lo había enseñado. Simplemente lo recordaba, simplemente lo sabía a partir de unas ciertas experiencias que les voy a contar. Y yo cuando enseñaba esto no tenía en qué fundamentarme, no tenía yo en qué basarme para decir, bueno, esto es así y esto viene de... No, simplemente decía, esto hay que hacer así, pero no sabía cómo, cuáles eran los fundamentos, las bases de todo esto. Y como consecuencia, muy pocas personas me creían. Decían, es una gran imaginación que tiene la Atahualpa y ya. Y como consecuencia, yo con el tiempo me fui desanimando porque yo enseñaba esto y otras imposiciones de manos, es decir, otras posturas, pero como no tenía, digamos, la fundamentación histórica y como que a veces yo también me creía, decía, capaz que es mi buena imaginación que tengo y como consecuencia simplemente es pura imaginación la que me ha venido. Pero les cuento, voy a tratar de ser lo más rápido para explicar. Y con respecto, por ejemplo, a esto del jaguar, de todos estos animales, de eso que están en la cabeza, ¿qué me pasó una vez? Yo tenía que atravesar un parque en Quito en la noche y ya se me iba el bus y tenía que atravesar, y para poder avanzarle tenía que atravesar este parque de Ejido que se llama, y que era en esa época casi totalmente oscuro, había muy pocos postes. Lo cierto es que comienzo a entrar y cuando veo a un tipo que se me acercaba y siento que algo pasa en mí y de pronto siento que algo aparece atrás. Siento como que se abren unas alas y como era todo tan rápido y el tipo se acercaba y una voz interior me dice, peligro, peligro, atención, atención. Y entonces, bueno, me pongo en precaución, precavida, ¿no? Y de pronto el tipo pasa a mi lado, le quedo mirando fijamente y los dos mutuamente y pasó. Cuando de pronto veo otro tipo adelante y veo que
justamente era luna llena y el tipo tenía un cuchillo grandote y que estaba guardado debajo del brazo y yo le avanzaba a ver porque era luna llena. Y entonces me pongo yo un poco tenso cuando de pronto siento que aparece por mi pecho algo y comienza con sus manos a hacer como remolinos de viento y le lanzaba. Y el tipo se queda paralizado y no hace nada. Yo paso al lado de él y él se queda totalmente quieto y veo como está su tremendo cuchillo ahí y se hace como que mira la luna y yo paso y después yo regreso a ver después de unos minutos y les veo a los dos tipos hablando, como reclamándose por qué no hicieron algo para atacarme. Total es que cuando yo ya me subo, logro subirme al bus y comienzo a recapitular y digo, qué raro, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que acabo de experimentar? Y me doy cuenta que eran realmente unas alas de águila y que apareció aquí en mi pecho un jaguar y que este jaguar sacaba las manos y hacía ese remolino y que aquí en mi cabeza aparecía en la parte superior la cabeza de águila. Entonces, eso, imagínate lo que tú estás contando ahorita, Julio, a lo que yo experimenté. O sea, me está dando, digamos, elementos, porque si no parecería que yo soy un loco, ¿no? Que de pronto, ¿qué me ha pasado y qué es que he estado sintiendo y cosas? Entonces, esto me da, digamos, me corrobora, me da elementos para ver cómo, no sé si todas las personas, o en todo caso, mi experiencia y mi situación es de que hay esos seres que están en mí y que están actuando. Y esa es la primera parte. Y así les cuento rápidamente porque hay muchos detalles. Y la segunda parte es que después de una ceremonia de ayahuasca, yo me conecté con el sol y después comencé yo a mirar el sol, que es, como tú decías, es algo muy largo de explicar lo del sol. Y, oh sorpresa, que después yo comencé a recordar cosas. Y de pronto ya apareció el sanador y sentí que mis manos tenían una capacidad, un talento. Y yo comenzaba a aprovecharles, digamos, a utilizarles. Y justamente comencé a hacer estas posturas que tú estás presentando en este momento y otras. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Simplemente lo recordaba, lo sabía. Es decir, el sol activó en mí la memoria y yo digamos, me conecté con vidas pasadas o con los abuelos o qué sé yo, y de pronto tenía esa intuición. Decía, hay que hacer así, hay que ponerla una mano en este chakra, la otra mano en este otro, o mejor, digamos, ñahui, porque ese es nuestro término correcto, y ponía justamente en esas posiciones y en otras posiciones más, y como consecuencia hacía este proceso de terapéutica, de energetización, de armonización, de equilibraje, etcétera, etcétera. Entonces, como ahora se pueden dar cuenta, eh, todas estas capacidades, estos conocimientos, estos talentos, estas habilidades que yo poseía o poseo, porque, repito, lo utilicé por algún tiempo, trabajaba algunas terapias, inclusive enseñaba todas estas técnicas, pero repito, como que un rato decía, ¿será esto verdadero? O sea, ¿de dónde me sale todo eso? Y como digo, algún momento me dije a mí mismo, capaz que simplemente es mi buena imaginación y que me estoy inventando. Entonces, qué especial para mí, Julio, para queridos compañeros,
ver estas fotografías y darme cuenta que no es que me he estado inventando, sino que era a un depositario de todos estos saberes y que ahí está latente, ¿no? Y que ahí, digamos, está todas unas posibilidades, unas condiciones que, que ahora me motivan nuevamente a retomar y por lo tanto a profundizar, porque esto para mí es un despertar increíble porque me da, y yo he ido leyendo mucho más de, digamos, detalles de lo que ha ido presentando Julio, he podido ver otras cosas, ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, el del ojo de la serpiente y todo eso, entonces ya sería largo comenzar a explicar yo todo eso, pero en todo caso, qué emocionante y digamos que puedo decir que yo soy un testigo, soy un ejemplo, un referente de que todo esto es cierto y que simplemente en mi caso recibí o desperté, qué sé yo, esto y ya lo conocía y ahora digamos hay una referencia histórica que confirma todo esto, así que muy feliz de compartirles esto y claro, voy a estar muy interesado de querer saber más y ojalá, Julio, podamos compartir de otra manera para poder profundizar porque, digamos, podríamos compartir muchos saberes. Eso, queridos compañeros, compartirles. Muchas gracias, Atahualpa. En realidad, lo que les he ido diciendo en las dos conferencias, todo está en nosotros. Como dice Atahualpa, ya todo está allí. Nuestro chip está allí. Nuestra tarjeta SD está cargada. Lo que necesitamos es, en realidad, dejar que eso salga. Es el tiempo de este Achipachacuti, este tiempo de luz, el retornar y el retornar con esta sabiduría. Como puedes ver, Atahualpa, mira, son caminos, imagínate estos libros que están allí y están arrinconados en los museos que le han categorizado de simples objetos, cuando para nosotros en realidad son libros que van despertando en nosotros y van, en tu caso, comprobando, diciéndote, mira, es cierto lo que tú tienes, es cierto lo que has hecho. Y eso es para todos, hermanitos, hermanitas. Todos tenemos ese chip cargado, pero necesitamos ir abriéndonos, necesitamos ir despertando desde el corazón, desde el pensar con el corazón, ir despertando y tejiendo ese tejido que hemos venido a hacer aquí, en este tiempo, en este momento. Muy lindo el acontecimiento. Podríamos sentarnos a conversar unos 2, 3 días seguidos sin dormir, Atahualpa, porque en realidad esas experiencias, tanto a ti como a mí y otros hermanos que han caminado y han conversado, son muy lindas y muy ciertas. Así es, tendría muchas cosas. Bueno, lo tengo escrito. Les voy a compartir. Yo escribí un libro que se llama Caminantes del Arco Iris, en donde relato estas experiencias y detallo, ¿no? Está ahí muy ejemplificado y todo eso, que, que ahorita, digamos, con esto, si yo a este mismo libro le adjunto ya las fotografías, pues todos van a decir, ah, es creíble, es cierto, ¿no? Porque muchos que han leído sí dicen muy interesante, les gusta mucho mi libro, que por cierto está traducido al francés también. Pero bueno, o sea, quedaba como simplemente un tipo ahí que anda contando esas cosas, pero no había las referencias. Es decir, con esto digamos, es genial porque yo puedo ahora, digamos, demostrar que esto tiene una fundamentación y una base y no es un invento, una imaginación nomás. Bien, Eso, entonces, preguntas. en preguntas, aportes, tal vez tienen alguien otra experiencia, quizás Ya bueno.
intuiciones, cosas, algo ya han vivido, no sé. Entonces, un poco para contarles, esto es cuando uno, estos que vemos, estas figuras del hongo, o en este caso de estos animales, hace referencia al poder, es decir, o a la medicina que portamos. Ujú. Entonces, en mi caso, yo porto, digamos, la medicina del águila, también tengo la medicina del jaguar y la medicina de la serpiente. Esos son lo- la- de lo que yo he podido comprender, ya los activé en una vida pasada y hoy las he recordado, pero ahorita digamos que no he profundizado por lo que explicaba, ¿no? Que no tenía toda la fundamentación para poder ir mucho más allá y ahorita se me abre nuevamente y para poder profundizar e ir mucho más allá porque esto me da elementos, ¿no? Si no, como digo yo, le había tomado esto así como cosas raras y aunque las entendía y las sabía, pero como no, digamos que no tenía toda la confianza, la seguridad de manejar esto y ahora esto me da más confianza de lo que tengo y manejo. Bien, vamos a dar la palabra. Primero, me parece que pidió María Antonieta. ¿Querías hablar, María? Sí, maestro. También saludar al maestro Julio. Muy apasionante su clase. En realidad me emocionó mucho y me emociona bastante escuchar esta clase y también su experiencia, maestro Atahualpa, porque creo que tenemos muchas experiencias similares. No quiero robar mucho espacio a la clase porque sí me gustaría escuchar más al maestro Julio, pero contar un poquito acerca de las manos. Pues de joven he tenido esa característica, pero igual yo no tenía esta conciencia que era esa energía de las manos y hasta ahorita como que, como dice el maestro Atahualpa, tengo los elementos para afirmar de que son las energías de las manos. Pues he tenido esa característica de que mucha gente, pues más de joven, ¿no? Mucha gente se acercaba a mí y les encantaba cuando tenía esta forma de abrazar, pero así de abrazar fuerte y siempre fue mi característica y la gente como que se sentía tan llena, pero llena, llena, llena y viva después de mi abrazo. Llegó ese, bueno, pero yo no estaba consciente de esto, pero llegó un momento donde empecé a sentir que después de abrazar a la gente, amigos, amigas, abuelos, niños o lo que más en adultos, ¿no? Eh, Después de abrazarlos, la gente se iba tan viva y yo me quedaba sin energía. Y entonces empecé así como a preguntarme qué, pero ¿por qué, verdad? Me sentía tan bajada, en fin. Y empecé a darme cuenta que era porque me robaban mis energías. Yo no sé si esto sucede, maestro Julio me lo va a corroborar, pero también acostumbro, no sé, cuando estoy hablando con el sol, siempre utilizar las manos para arriba o siempre utilizar las manos sin darme cuenta que quizá es la energía. Y yo ahorita estoy viendo la posición de las manos de las abuelas ahí, digo, hola, sí, es precioso realmente esto. Ahora en relación a las curaciones, he hecho algunas limpias, he hecho algunas curaciones así con las manos, pero sin darme cuenta en realidad que esa energía es la que cura. Y últimamente, bueno, yo le escribí ahí una carta al maestro Atahualpa, no sé si lo leyó, porque en realidad como que esta clase me está respondiendo a algunas preguntas que yo hago precisamente porque
también he tenido ese proceso de sentir las dolencias de las personas. Por ejemplo, dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores de rodilla, o, o cuando la gente está ay, como con problemas de la mente, en fin, lo he sentido, pero que últimamente como que siento que me afecta físicamente. Entonces, mi búsqueda siempre ha sido de encontrar respuesta de cómo seguir curando, pero sin que las dolencias de la gente me quedan. Una experiencia muy fuerte, bueno, de varias experiencias que he tenido, pero una que tengo muy rapidito, porque no quiero robar mucho tiempo, maestro, es de que, por ejemplo, estábamos un día en Tapachula y estábamos en un supermercado y yo me acerco a una señorita porque quería preguntar el precio de un producto. Cuando yo me acerco a esta señorita, yo sentí un dolor de estómago, pero muy, muy extraño, que yo sentía que no era de mi cuerpo. Y yo me quedé así como, uy, qué raro, ¿verdad? Y después me alejé, quería hacer la prueba, me alejé. Y después se me quitó el dolor de estómago. Después dije, voy a acercarme otra vez a la señorita para ver que si es de ella. Me acerqué otra vez y sentí otra vez el dolor de estómago. Yo en realidad no he buscado muchas, o sea, o no he tenido realmente respuestas porque en realidad aquí casi, como dice el maestro Atahualpa, lo ven como raro, loca o que uno está inventando o algo. Entonces, en realidad aquí yo no he encontrado a alguien que yo considera que tenga todas las capacidades para que en primer lugar escuche y luego que me dé una respuesta a qué puedo hacer con todo esto. Gracias, maestro Julio. Bueno, para Gracias, Moni. y de paso les convido a la próxima clase ya, no falten, porque aquí vamos a ver un poquito lo del desdoblamiento y veremos un poco los retiros o la parte de protección, la parte de desarrollo que se tiene que hacer, ¿no? Como dijo el maestro Atahualpa, por ejemplo, el desarrollar toda esta medicina o el reforzar toda esta medicina que somos nosotros, ¿ya? Entonces, el trabajar conscientemente esta medicina hace que hablo de caso concreto mío. Yo puedo limpiar hasta la gente endemoniada, hasta el cura endemoniado que venga a mi consultorio, a mi casita, puedo limpiarle y no me pasa nada, no me descargo para nada. Cuando siento lo que dice la hermanita, cuando siento, sí, por ejemplo, siento la espalda, un tremendo peso, un estrés, pero mientras ya termino de atender a la hermanita que viene, se me va completamente. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con el estilo de vivir de nosotros. Y ese estilo de vivir es un estilo de plena conciencia, de un corazón completamente despierto, de un corazón completamente que está tejiendo constantemente, segundo a segundo, su medicina. Eso es muy, muy, muy importante. Eso veremos en la próxima clase. Y en realidad sí, cuando se tiene la habilidad y como que uno no está dentro del entorno social en el que vive como para manifestar, sí se nos ve muy raritos. Pero no hay que tenerle miedo. Tenemos esa habilidad, tenemos ese amor que la Pacha, que el gran espíritu nos ha dado, pues tenemos que hacerlo valer, porque esa es nuestra vida aquí y ahora. El aporte que damos nosotros y que debemos dar a nuestros hermanitos, no solo humanos, el resto de todos los hermanitos, porque estamos conectados con todo. Es ese amor que hemos traído ya en nuestras manos, ya en nuestro corazón, porque somos medicina. Qué lindo. Gracias, maestro. Gracias. Brigitte, tienes la palabra. Yo quería preguntar sobre esto de los dedos, porque yo sé que en distintas culturas hay como una predisposición
como chamánica, que se da de acuerdo a ciertos rasgos, digamos. Si hay algo, o es un desarrollo simbólico, o esto de tener más dedos o menos dedos es algo, eh, no sé, que tiene alguna manifestación, alguna manifestación, no sé, por el tiempo, eh, encarnado, no sé, es una pregunta. Ya, la polidactilia, que es la manito que vemos de este abuelo en la mano derecha, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y el pulgar que está sosteniendo suavemente la parte de la garganta, ¿no? Vemos una polidactilia en la mano derecha. Pero vemos una mano normal en la izquierda. Contamos 1, 2, 3, 4 y el pulgar que está sosteniendo la parte del ombliguito. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la mano derecha tiene mayor poder en el caso de este abuelo. Ahora, que hay culturas que están, de alguna manera están predispuestas genéticamente a tener, ahí entramos nosotros dentro de algunos conceptos que sería muy lindo el hacerlo. No sé si para la próxima pueda traerles. Por ejemplo, la espalda bífida, la espina bífida. Es una de las características del sanador en profundidad. No sé si ustedes han visto como es de Notre Dame, el jorobado de Notre Dame. Es una característica física de los sanadores, igual que el labio leporino, pero tiene que haber un camino en ese sentido. No es como les decía en la conferencia anterior, no es se nos nació desviadito y ya le categorizamos como homosexual, como lesbiana. No. Nuestras culturas entendieron y desarrollaron a estos seres desde el punto de que vienen con dos espíritus, por ejemplo, cuando vienen así. Vienen en un cuerpo de mujer, pero con una energía masculina incluida, muy fuerte. O vienen en un cuerpo masculino, pero tienen una energía femenina fuerte. Entonces los abuelos tomaban a ellos y los desarrollaban. Igual que las personas con polidactilia en los pies, en las manos, con algún tipo de deformación. Esto no se da siempre. Generalmente los abuelos cuentan que cuando al padre le coge el rayo, generalmente le nace un hijo así, porque es hijo del cuichi, hijo del rayo, hijo del arco iris. Eso es lo que está registrado y eso es lo que nos han ido poniendo los abuelos. Esto es ya también parte de un camino que he ido haciendo en relación a esto de la polidáctila, todo lo que es estas partes del cuerpo diferentes, ¿no? Y que vienen con ciertas habilidades. Por ejemplo, el de espalda bífida generalmente viene con una mente brillante, brillante, brillante. No en todos los casos, pero la gran mayoría que he hecho la revisión yo. Muchas Bien, muchas gracias. gracias. No sé si, a ver, Margarita, parece que se le olvidó algo. Adelante. Sí, otro elemento, maestro, que me llama mucho la atención es de que energía, jaguar y águila precisamente significa mi apellido Xcoteyac. Entonces me llama mucho la atención, pero creo que necesito investigar mucho más el significado espiritual de todo esta exposición que usted está teniendo, maestro. Muchas gracias. Qué lindo, qué interesante. Sí, efectivamente, tiene que representar siempre los nombres originarios tienen una relación o una base con algo, eh, como diríamos, de un linaje, de un conocimiento, de una tradición. Es decir, no es ponerle, como te habrán puesto María Antonieta por ponerte, ¿no? Porque es bonito, qué sé yo.
Entonces antiguamente era ponerle Iscoteyac, en tu caso, que ahora resulta como apellido, pero que tiene toda una simbología, tiene un contenido, tiene una remembranza, tiene toda una historia, ¿no? Y seguramente tiene que ver con conocimientos, con talentos, con poderes, con habilidades. Así es interesante. No sé si alguien más, algún otro comentario, otra participación, otra pregunta. Gracias, María Antonieta. Bueno, al parecer no hay más, no sé, entonces, Julio, si quieres cerrar, quieres acotar algo más, darle algún último señalamiento y con eso cerraríamos. Yupaychani, Yupaychani. Lo que digo siempre es, no hay maestros, no hay aprendices. Todos hacemos el tejido, todos somos el tejedor, todos somos el hilo. Todo está dentro de nosotros, con nosotros, viene a través de nosotros y en nosotros. Entonces, no hay más, no hay menos. No somos más que las piedras, ni menos que las piedras. Somos exactamente igual, luz eterna y sagrada, caminando en este Caipacha y cumpliendo lo que debemos cumplir. Hermanitos, una linda noche, bendiciones. Gracias a Atahualpa por compartir, ya voy a buscar el libro. Ya debe andar por ahí el libro suyo. Una linda noche, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, gracias a todos. Les deseamos igual una feliz noche. Y no olviden, el día de mañana tenemos la tercera clase, media hora más tarde, ¿no? No se olviden. Como repito, tenemos que recuperar porque no hubo el viernes pasado, entonces vamos a recuperar el día de mañana. No sé si alguien quería decir, Claudio, parece que querías decir algo. No, ya. Bien, entonces les despedimos. Un abrazo para todos. Feliz noche. Hasta mañana. Chao, chao. Un abrazo. Gracias, Julio. Para servirles. Buenas noches. Una linda noche. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Julio. Buenas noches.